Bienvenidos al curso de análisis funcional y a continuación vamos a hablar de transformaciones y funcionales lineales en espacios normados, ¿ok? Entonces, para ello, primero partimos de que vamos a considerar dos espacios vectoriales, pero cada uno de ellos dotados con una norma. No tiene por qué ser igual, pueden ser diferentes o iguales, entonces sean X y Y, dos espacios vectoriales normados, ¿ok? Vamos a suponer ahora que tenemos entre esos dos espacios una aplicación T definida de X, por ejemplo, en Y. La primera definición es la de linealidad, que es la que conocemos del álgebra. T es una transformación lineal si para todo par U y B pertenecientes a X y todo par, vamos a llamarlos alfa y beta, pertenecientes a K, donde siempre K lo vamos a denotar como el conjunto formado por los números complejos o por los números reales, ¿ok? Donde K es así o así. Entonces, T es una transformación lineal si para todos pares U, B, lambda y beta se tiene lo siguiente. Se tiene que T de lambda U más beta por B, es decir, la transformación de la combinación lineal, lo podemos ver como lambda por T de U más beta por T de B. Esto es lo que nos define una transformación lineal, ¿ok? La segunda definición es continuidad. T definida de X en Y es continua independientemente si es lineal o no. Solo estoy definiendo continuidad y linealidad. Entonces ahora T es continua en X sub 0 perteneciente a X si dado epsilon mayor que 0 existe un delta que puede depender de epsilon y de X sub 0 tal que si la distancia, en este caso ahora la norma de X menos X sub 0, la norma en el espacio de salida es menor que delta, entonces las imágenes, en este caso T de X menos T de X sub 0, es menor que epsilon. ¿Ok? Eso es lo que nos define continuidad puntual de una transformación cuando la tenemos de un espacio normado en otro espacio normado. Esto es equivalente a decir entonces que T es continua si el límite cuando X tiende a X sub 0 de T de X es igual a T de X sub 0. Eso es continuidad, ¿ok? En lo sucesivo, nosotros vamos a considerar los siguientes conjuntos. L de X y va a ser definido como el conjunto de todas las transformaciones T definidas de X en Y, para las cuales T es lineal y continuo. ¿Ok? Todas las transformaciones que son lineales y continuas se van a denotar como L de XY. Ahora, particularmente, si nosotros consideramos I igual a K, donde repito, K son los complejos o K son el conjunto de los números reales, T definida de X en K es un funcional, es lo que vamos a llamar un funcional. Entonces, un funcional es una transformación
que en lugar de estar definida en dos espacios normados, pues el conjunto de partida es un espacio normado, pero el conjunto de llegada es un conjunto o un subconjunto de los números complejos o de los números reales. Nosotros hemos trabajado con funcionales ya. Por ejemplo, t de x definida como la norma x, dado x un espacio normado, t de x es un funcional continuo. Eso es lo que hemos visto en videos anteriores. Pero ojo, es un funcional continuo pero no lineal, ¿ok? No posee la propiedad de linealidad. Entonces, aquí podemos establecer la siguiente proposición. La siguiente proposición dice lo siguiente: sea t un funcional definido de x en k, ¿ok? Y vamos a suponer que ese funcional es lineal. Si la dimensión de mi espacio es finito, si la dimensión de mi conjunto de partida, de mi espacio normado de partida es finita, entonces t es continuo. Acuérdense que ahorita estamos trabajando con continuidad local. Recuerden, aquí sea x espacio vectorial normado. Lo voy a renunciar. EBN significa espacio vectorial normado. Sea t una transformación, en este caso un funcional de x en k lineal. Si la dimensión del espacio es finita, entonces la transformación es continua. Y este es un primer resultado que nos permite comparar o establecer linealidad y continuidad. ¿Ok? Linealidad implica continuidad siempre y cuando la dimensión de mi espacio normado sea finita. Es lo que nos dice esta proposición. Y entonces vamos a demostrar esto. Demostración sea E sub k, con k variando desde 1 hasta n, la base del espacio x, en este caso la base de x, si n es igual a la dimensión de x. Como estamos partiendo que la dimensión es finita, existe un n, un número natural, tal que la dimensión es esa. Y entonces hay una cantidad finita de elementos que forman la base del espacio. ¿Ok? Tenemos eso. Entonces, si expresamos x, un elemento, si tomamos x, un elemento cualquiera en el espacio, x se expresa como la combinación lineal de elementos de la base. Porque acuérdense que aquí en x hay una estructura vectorial. Entonces, si x se expresa de esta manera, tenemos que t de x va a ser igual a la suma desde k igual 1 hasta n, xk por t de k, gracias a la linealidad de mi funcional. Gracias a la linealidad de t. Ahora fíjense, entonces tenemos que los valores de la imagen vienen dados por estos valores o están determinados por estos valores. Lo decimos o lo escribimos. Así, los valores de t de x están determinados por los valores de las imágenes en la base, por t de sub k, con k variando desde 1 hasta n. ¿Ok? Vamos a ver la continuidad. Entonces, sea epsilon mayor que 0 dado, ¿ok? Debemos hallar, necesitamos demostrar que existe un delta tal que se cumpla lo siguiente, que t
de x menos t, permítanme escribirlo así, t de y. Esto va a ser en la norma de y, ¿verdad? Porque esto está en la imagen. Esto es menor que epsilon si esto en la norma x es menor que delta. ¿Ok? Entonces, fíjense, partimos de acá. Pero nosotros tenemos que la norma de t de x menos t de y con respecto al espacio y lo podemos expresar como la norma de la suma desde k igual 1 hasta n, y aquí gracias a la linealidad lo vamos a escribir de una vez así: xk menos y sub k por t de ek en la norma y. ¿Ok? Y esto es menor o igual por la desigualdad de Minkowski a la suma desde k igual 1 hasta n. Acá nos quedaría, lo vamos a decir así, módulo, o mejor dicho, módulo, sí, porque esto es un funcional, módulo de t e k. Acuérdense que esto es un valor real, aquí podemos poner módulo. Y acá nos quedaría la norma de x menos y, ¿ok? La norma x, ¿ok? Ahora, si a todo esto nosotros lo llamamos m, o sea, si todo este factor nosotros lo denotamos m, esto no es otra cosa que m por módulo de x menos y en el espacio x, ¿ok? Considerando delta de la forma epsilon sobre m, donde, repito, m es la suma k igual 1 hasta n de módulo de t e k. Acuérdense que esto es una cantidad, porque acuérdense, repito, que t está definida de x en k. En este caso, vamos para hacerlo más sencillo, pero no nos quita nada. Vamos a suponer que está definida de x en r. Entonces, estas son cantidades fijas que van a ser positivas, y la suma de todo esto va a ser una cantidad positiva. Entonces, ok, ¿no? Tenemos que nuestra m podemos definirla así, podemos considerar delta de esa manera, y eso implica entonces, esto implica que t es continua en y. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, x perteneciente al espacio, consideramos y perteneciente a x fijo e arbitrario. Si a ustedes les molesta esta notación, entonces no lo llamen y, entre paréntesis, llámenlo x sub 0. Y el argumento va a ser exactamente análogo. ¿Ok? Un ejemplo particular, muy sencillo, muy particular. Consideremos t definido de r en r y lineal. Entonces, en este caso, t de x sería, por ejemplo, a por x con a perteneciente a los reales. El gráfico de f, el gráfico de t sería un subconjunto de R2, ¿verdad? Que a su vez me va a definir un subespacio en R2, ¿ok? Y en este caso, en este contexto o en este ejemplo, podemos introducir la norma, vamos a llamarla así, la norma de t, la podemos definir como módulo de a. L de R, donde acuérdense, así como hablamos de, fíjense una cosa, ¿no? L de XY, pues L de XY, en este caso sería L de RR. Y en muchos textos lo podemos ver denotado como L de R. Bueno, vamos a decir explícitamente que en este caso L de R
son las t definidas de R en R, tal que t es lineal. ¿Ok? Y continua. Y en este contexto, pues podemos expresar, y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, en este contexto se puede expresar la norma de t como el supremo para los x pertenecientes a R, vamos a ponerlo así, los x menores o iguales que 1 de t de x, tal que x pertenece a R. ¿Ok? Es decir, para ir cerrando estos casos, en nosotros en L de X, ahora L de X, en el espacio, el espacio, vamos a llamar espacio de funcionales. ¿Ok? En el espacio de funcionales introducimos una estructura, podemos introducir una estructura vectorial, ¿verdad? Porque si yo tengo, por ejemplo, dos funciones, t de u, t más u, aquí tenemos dos funcionales, esto se define como t de x más u de x. Y si lambda pertenece al conjunto, al cuerpo de los números reales o los complejos, lambda por t no es otra cosa que lambda por t de x. Definimos una estructura vectorial introduciendo todas estas operaciones, pero además, si ahora pensamos en la norma de t de esta manera, o sea, si ahora pensamos en la norma de t como, repito, el supremo para los x menores o iguales de norma de t sub x, esto es en y en esto es en x. Si definimos esta norma así, lo que estamos diciendo y en lo que vamos a estudiar con más calma, lo estoy diciendo muy rápido, es que esto también, L de x, es un espacio vectorial normado. Vamos a demostrar eso con calma, lo estoy simplemente enunciando, y vamos a estudiar ejemplos de transformaciones y de funcionales lineales en los próximos videos.